Bien, nuestro siguiente tema es el movimiento uniformemente acelerado. Ya vimos en la semana pasada lo que fue el movimiento más simple que se puede ver en física, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que era aquel donde la velocidad nunca iba a cambiar durante todo el trayecto, durante todo el ejercicio, todo el problema. Sin embargo, ya les había comentado yo que esa condición no era muy posible en la vida real, en la vida cotidiana. En un plano más práctico, lo más común es observar cambios en la velocidad, es decir, aceleración o desaceleración. Vamos a aclarar cada uno de estos conceptos. Básicamente, la aceleración y la desaceleración no es otra cosa más que el cambio, ya sea aumento o disminución en la velocidad del móvil. ¿Sí? Si es un aumento de la velocidad, se refiere a una aceleración o una aceleración positiva. Si el móvil define una disminución o pérdida de la velocidad, estaremos hablando entonces de una desaceleración. Desaceleración. O una, también puede ser llamada así, aceleración negativa. ¿Me explico? Siento que no muy claro, ¿verdad? Permítanme analizarlo con unas pequeñas situaciones hipotéticas. Veamos. Para comprender un poquito más ese breve marco teórico, vamos a analizar lo siguiente. Distancia. Ya vimos nosotros que se medía en metros, kilómetros, pies, yardas, etc., ¿no? Velocidad. Ya vimos nosotros que se medía en metros sobre segundo, kilómetros por hora, millas por hora, pies por segundo, etcétera, ¿no? Pero siempre lo que era unidades de longitud entre unidades de tiempo. ¿Qué unidades vamos a utilizar nosotros para medir lo que es la aceleración? La aceleración, no se me vayan a confundir en los ejercicios, es muy parecida a la velocidad. Fíjense bien, la aceleración puede ser en metros sobre segundo cuadrado, kilómetros por hora cuadrada, pies por segundo al cuadrado, millas por hora al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre las unidades de la velocidad y las unidades de la aceleración que vamos a ver ahora? ¿Lo vieron? Efectivamente, el 2 que tiene aquí el apartado del denominador, es decir, del tiempo. Por lo tanto, a diferencia de la velocidad, la aceleración se va a medir en unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. Esa es la diferencia, porque a veces los problemas van a venir medio confusos. Entonces, si ustedes ven un dato, 8 metros sobre segundo, ustedes dicen, son metros sobre segundo simples. Esto quiere decir que es una velocidad. O si ven otro dato que diga menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, simplemente 5 metros sobre segundo al cuadrado, ustedes dicen, bueno, los segundos van elevados a la segunda potencia. Eso quiere decir que no puede ser velocidad, sino aceleración. ¿Sí? Entonces, si observan bien ese exponente 2, es fácil distinguir cuándo es una velocidad y cuándo es una aceleración.
Pero realmente, ¿a qué se refiere la aceleración? Vamos a verlo. Si yo les explico por aquí la siguiente situación hipotética. Imagina un vehículo que va a realizar un recorrido durante esta línea, alrededor 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Es decir, un objeto, vehículo cualquiera, tardará 5 segundos, de 0 a 5 segundos, en llegar del punto A al punto B. ¿Sí? Ahora, si yo les digo que este trayecto, este vehículo lo recorre con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo hay que interpretarlo nosotros? Si la aceleración es de esta magnitud, nos dice que el vehículo va a subir su velocidad. Va a subir, no bajar, porque la aceleración es con signo positivo. Va a subir su velocidad 2 metros sobre segundo por cada segundo que pase. ¿Sí me explico, no? Y ahora se entiende por qué es segundo cuadrado. S por S, S cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando han pasado 0 segundos, ¿cuál será su velocidad? 0 metros sobre segundo, efectivamente. Al pasar 1 segundo, ¿cuál va a ser su incremento en la velocidad? Aquí nos dice subir su velocidad 2 metros sobre segundo por cada segundo que pase. Entonces su velocidad aquí va a ser de 2 metros sobre segundo. Seguimos pisando el acelerador a esta misma razón, y al pasar otros 2 segundos, ¿cuál va a ser su nueva velocidad? Pues ahora 4 metros sobre segundo, porque son 2 por cada segundo que transcurra. Seguimos con el acelerador pisado en la misma posición constante, y al pasar 3 segundos, ¿cuál va a ser su nueva velocidad? 6 metros sobre segundo. Al transcurrir 1 segundo más, su nueva velocidad sería 8 metros sobre segundo, y terminaría el recorrido con una velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Se fijan? Eso es aceleración. Parte del reposo, y conforme el pedal acelerador es activado a esta razón de 2 metros sobre segundo cuadrado, su velocidad se va incrementando en esta proporción. Tomen nota, por favor, hasta ahí. Ahora, vamos a ver un caso de aceleración negativa. Si tenemos aceleración negativa, digamos de menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, y yo les digo que un vehículo entra en una etapa de su recorrido con una velocidad, ya va encarrerado, pues ya va acelerado, entra con una velocidad de ¿qué les gusta? 25, vamos a poner 30 metros sobre segundo, al segundo cero de que estamos evaluando esa nueva etapa de la carrera, del recorrido, del viaje. Y así pasan los segundos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, ¿no? Como observamos aquí, puesto que la aceleración trabaja con un signo negativo, estamos hablando de una desaceleración. Entonces, esto es una pérdida en la velocidad. ¿Qué tanto va a ir perdiendo velocidad? Va a ir perdiendo 5 metros sobre segundo
por cada segundo que pase. Entonces, al segundo 0 viene encarrerado. Estamos hablando de un proceso de frenado, ¿sí? Trae una velocidad de 30 metros sobre segundo. Al pasar un segundo, con esta desaceleración, ¿cuál va a ser su nueva velocidad? Pues va a ser 25 metros sobre segundo. Al pasar 2 segundos, le restamos o pierde otros 5 metros sobre segundo, entonces sería 20 metros sobre segundo. Pasa otro segundo y el pedal del freno se mantiene fijo en la misma posición, por lo tanto pierde otros 5, ya va a estar en 15 metros sobre segundo, y así sucesivamente. Pregunto yo, si es un proceso de frenado, ¿en qué tiempo el vehículo se detendría o frenaría por completo? Si ya checaron, la respuesta es al segundo número 6. Aquí su velocidad sería 0 metros sobre segundo. ¿Sí? En el final, la velocidad final. Cambia aquí la velocidad inicial. Era de 30. ¿Sí? Bien, continuando por aquí con un ejemplo ya práctico de lo que vimos anteriormente del tema de aceleración. Tenemos el ejemplo número 1. Un tren reduce su velocidad de 16.7 metros sobre segundo a 5.56 metros sobre segundo en un tiempo de 8 segundos. Encuentra la aceleración promedio. Muy bien, partimos de los datos. Reduce su velocidad de 16.7 metros sobre segundo a 5.56 metros sobre segundo. Estas dos son velocidades. Una la vamos a distinguir como velocidad inicial y la otra como velocidad final. Generalmente la velocidad inicial es la primera que les dicta el problema, puesto que es la velocidad con la que empieza el recorrido que se va a analizar, o es la velocidad con la que entra al tramo de tiempo o distancia que se va a evaluar. Entonces, la primera velocidad que viene en el enunciado sería la velocidad inicial o velocidad original, que la tienen por ahí en el formulario de esta manera: VO, velocidad inicial, velocidad final 5.56, que es la segunda velocidad que nos dicta el ejercicio, en un tiempo de 8 segundos. Y me pide encuentra la aceleración promedio, que es lo mismo aceleración promedio que aceleración, ¿va? Por ahí tenemos dos fórmulas para aceleración. La primera fórmula es la que nos va a servir en este caso, puesto que tenemos tiempo. Entonces, aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Aceleración es velocidad final 5.56 menos 16.7 entre el tiempo 8 segundos, y nos va a quedar la respuesta, que sería menos 1.39 metros sobre segundo. ¿Qué le falta? Si es aceleración, debe ser al cuadrado, ¿sí? Esto más bien vendría siendo una desaceleración promedio. Si le hallan la lógica, ¿no? Puesto que el tren reduce, ahí está la clave, reduce su velocidad. Está hablando de un proceso de frenado del tren de 16.7 a 5.56 en un tiempo de 8 segundos. Ahí está el primer ejemplo. Bien, vamos a ver el ejemplo número 2. Dice, un automóvil mantiene una aceleración constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Primer dato,
aceleración, 8 metros sobre segundo cuadrado. Dice, si su velocidad inicial era de 20 metros sobre segundo, ahí lo dice que es velocidad inicial, o VO, velocidad original, de 20 metros sobre segundo. ¿Cuál fue su velocidad final? VF es la incógnita, ¿sí? Falta por ahí un dato, no anoté completo el problema, permítanme. ¿Cuál fue su velocidad final que nos cerraba después de 6 segundos? Entonces el tiempo, 6 segundos. Ahora sí, chequen por ahí su formulario que les compartí. Velocidad final se calcula con la fórmula velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces sería velocidad final igual a velocidad inicial, que son 20. Las unidades no importan si no las ponemos aquí en la fórmula. Ya sabemos nosotros qué es. Estos 20 son metros sobre segundo al cuadrado. Más la aceleración, que son 8. Por el tiempo, que son 6. Entonces sería poner todo esto desde el 20 hasta el paréntesis con 6, corrido en la calculadora como una sola ecuación, y nos va a dar la respuesta final, que serían 68 metros sobre segundo, ¿sí? Ya sabemos que la velocidad se mide en metros sobre segundo siempre. Hasta ahí el ejercicio número 2. Vamos a ver más ejemplos. Problema número 3. Un objeto en movimiento incrementa uniformemente su velocidad de 20 a 40 metros sobre segundo en 2 minutos. ¿Cuál es su velocidad media y qué tan lejos llegará en ese tiempo? Los datos que tenemos: incrementa su velocidad de 20 a 40 metros sobre segundo. Ya les había dicho, la primera velocidad es la velocidad original o velocidad inicial. La segunda velocidad es la velocidad final, 40 metros sobre segundo, en un tiempo de 2 minutos. Entonces aquí me detengo un poco porque observo que las velocidades están en metros sobre segundo. Por lo tanto, no es congruente manejar un tiempo en minutos. Lo multiplico por 60. 2 por 60 son 120 segundos. S. Luego pregunta cuál es su velocidad media. Ahí la tienen en el formulario, escrito algo más o menos así. Velocidad media o velocidad promedio es lo mismo. ¿Y qué tan lejos llegará en ese tiempo? Se refiere a distancia. ¿Qué tan lejos llegará, no? De un punto a otro. ¿Qué tan cerquita o qué tan lejos está? Se refiere a distancia. Fórmula. Bueno, aquí van a ser fórmulas, porque son dos variables las que me está pidiendo. La primera, velocidad promedio, es igual a la suma de las velocidades entre 2. Entonces sería 20 más 40 entre 2. Suman 20 más 40 primero en la calculadora, porque si no, no les va a salir un resultado correcto. Háganlo, verifiquen para que vean que no me equivoco. Pónganlo todo corrido y les va a dar un resultado equivocado. Aquí 20 más 40 primero les va a dar 60. 60 entre 2 sería una velocidad promedio de 30 metros sobre segundo. Bien, ahora nos pide, después de la velocidad promedio, nos pide la distancia. Para la distancia, revisen el formulario que tienen por ahí. Son bastantes ecuaciones las que les dicté. Cualquiera que utilicen les va a servir. Sin embargo,
Si bien todas esas fórmulas son correctas y nos darían el mismo resultado, no siempre las vamos a poder utilizar para un mismo problema. Depende de esto de aquí, miren. Depende de los datos que yo les doy. Entonces, chequen todas las fórmulas para que vean que ahorita la única fórmula que nos sirve para encontrar la distancia es velocidad inicial más velocidad final entre 2 y lo que nos salga por el tiempo. ¿Sí? Entonces sería, paréntesis, velocidad inicial que son 20 más velocidad final que son 40 entre 2 por el tiempo en segundos, no los minutos, por 120. Esto que tengo aquí entre paréntesis, ya lo hice aquí arriba, es lo mismo, ¿se fijan? Entonces esto equivale a 30. 30 entonces lo voy a multiplicar por 120 y me va a dar la distancia correcta. Entonces sería 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, con 2 ceros, 3600 metros de distancia. ¿Qué tan lejos llegarán? 3.6 kilómetros en ese tiempo, 2 minutos. ¿Sí? Esto que tienen aquí ustedes, estoy aquí, hay que hacerlo por partes. Primero este paréntesis, que equivale a este resultado del 30, ya después se multiplica por el tiempo, por los 120. ¿Sí?